Muy buenas tardes, apreciados colegas. Damos la bienvenida a esta clase, la clase número 15 de los estándares de calidad según la resolución 3100 del 2019 y la resolución 1619 del 2015, siendo las 6:07 y con 30 personas, perdón, con 97 personas asistentes. Damos inicio. En nombre del del CNB, Colegio Nacional de Bacteriología, sean ustedes bienvenidos a esta clase. Eh, a quienes no me conocen, les recuerdo, mi nombre es Alexi Millán Cadena, soy la coordinadora de la Comisión de Proyección Social del CNB. Para mí es un gusto en este momento darle la bienvenida a la doctora Marta Medina, docente de este curso. Entonces, damos inicio formal a la clase. Doctora Marta Medina, bienvenida. Muchísimas gracias, doctora Alexi. Un gusto saludarla a usted y a todos los colegas en esta tarde. Sean bienvenidos a este curso, a esta nueva clase del día de hoy, en donde continuaremos y terminaremos de abordar la parte relacionada con toda la temática de seguridad del paciente. Vamos a iniciar con unos talleres que tenemos, con un taller que tenemos pendiente, que es el taller de cultura de seguridad. Y me permito compartir pantalla para que revisemos cuatro ejemplos que tenemos por acá. Por razones de confidencialidad, no vamos a divulgar o a dar a conocer los nombres de las instituciones o de los colegas que nos participaron en este ejercicio, dado que pues están suministrando información relativa a las instituciones donde trabajan y por esta razón no se divulgan los nombres de los participantes. Vamos con el primer taller. ¿Me confirman si se ve en suficiente tamaño la letra? Sí, doctora, se ve perfecto. Listo, muy bien, gracias, doctor. Bueno, el taller que tenemos pendiente es sobre cultura de seguridad del paciente y el objetivo es fortalecer las destrezas y competencias relacionadas con la promoción de la cultura de seguridad del paciente y definir buenas prácticas sobre cultura de seguridad con un enfoque en los grupos de interés. Aquí cuando hablamos de grupos de interés, recordemos que tenemos que tener en cuenta el tema de nuestro enfoque diferencial. Entonces, en el desarrollo, este participante, este colega nos dice lo siguiente. Primero, con relación a identificar características de cultura de seguridad, con relación a experiencias y comportamientos alineados con esa cultura de seguridad del paciente en la organización donde ella labora. Dice, fomentar a través de capacitaciones el reporte de eventos adversos, gestionar los reportes que se hagan, realizar seguimiento a cada reporte, no sobrecargar de trabajo a los colaboradores. Con relación a experiencias identificadas y comportamientos que no están alineados con la seguridad del paciente, ella comenta que algunas veces se planea pero no se realizan las capacitaciones. El talento humano, a pesar de los esfuerzos, no reporta los eventos adversos y que el personal hace punitivo el reporte, que a veces el mismo personal lo hace punitivo. Entonces, son situaciones que se presentan en el día a día con relación a ese trabajo de fomento de cultura de seguridad del paciente en las organizaciones, y este es uno de los ejemplos. Vamos a revisar otro ejemplo, otro ejercicio. En este nos comentan, para el caso del la primera parte del ejercicio, dice, capacitaciones que se realizan en torno al mejoramiento continuo, eso está alineado con esa experiencia y comportamiento hacia la seguridad del paciente, igual reporte de eventos adversos, en análisis de los eventos adversos y las rondas de seguridad. Y las experiencias de comportamientos no alineados con seguridad del paciente nos comentan que en ciertas ocasiones el talento humano no le da la importancia al reporte de eventos adversos, que por ejemplo se moja el piso, me imagino que para lavarlo, para hacer el aseo, y no se coloca la señalización, no hacer seguimiento a un reporte de un evento adverso, sino que se deja abierto allí, no establecer barreras de seguridad. Ese es otro ejemplo. Revisemos otro.
Este nos dice, con relación a esas experiencias y comportamientos alineados hacia la seguridad del paciente, nos dice, frente a la cultura de seguridad en el paciente, se presenta el servicio enfocado a la comodidad del mismo. En este sentido, si el paciente es un adulto mayor y no puede moverse desde el laboratorio, el auxiliar se puede desplazar hasta el lugar donde la persona vive para recoger su muestra. Otra experiencia afín es que se espera un momento después de la toma de muestra para ver la reacción fisiológica del paciente post toma de muestra. Y en caso de una reacción desfavorable, desde el laboratorio se le brinda la ayuda respectiva. Asimismo, se trata que una vez se toma la muestra, esta sea procesada lo más pronto posible, con el fin que el paciente pueda tener sus resultados a tiempo y presentarlos a su respectivo médico tratante. Incluso, de ser posible, se le entrega en el mismo día y en el menor tiempo. Hay prácticas seguras en cuanto a la higiene, los instrumentos utilizados para la toma de muestras y se tiene una buena comunicación con el paciente que lo hace sentir en confianza. Con relación a experiencias y comportamientos no alineados con la seguridad del paciente, nos dice, lo que en mi concepto aún falta por alinearse es la infraestructura que le brinde comodidad al paciente mientras espera sus resultados. Por ejemplo, sillas más confortables que eviten el riesgo de caída. Otro es el sitio de toma de muestra, que a veces no es muy cómodo para el paciente y podría hacer que éste se estrese más. Un ejemplo bastante detallado de la cultura de seguridad en su organización. Y vamos a ver este último. Nos dice, con relación a las experiencias y comportamientos alineados, nos dice, los trabajadores reciben capacitación sobre el tema y son evaluados en relación con identificación del paciente y marcado de muestras, atención inclusiva, teniendo en cuenta el género, la edad, la orientación sexual, si son personas en condición de discapacidad, su etnia, raza y el manejo de las emergencias. Se realizan rondas de evaluación de la humanización en la atención del paciente. Se adecuaron instalaciones, se colocaron barandas en las escaleras, rampa para silla de ruedas, baño para personas en condición de discapacidad. Se implementaron letreros con braille y baños por género, escaleras con antideslizantes. Se cuenta con servicio de ambulancia enfermédica que cubre todo el edificio. Y con relación a esas experiencias y comportamientos no alineados, nos comenta, hace falta implementar un trabajador que maneje lenguaje de señas para la atención de pacientes en condición de discapacidad auditiva. Entonces, esa organización entiendo que maneja población en ciertas situaciones de discapacidad, por eso me imagino que está haciendo énfasis en eso. Y les falta, nos dice que les falta en esa parte reforzar que no tienen alineado porque aún no tienen una persona que maneje este lenguaje de señas para aquellos pacientes que tienen condición de discapacidad auditiva. No sé si alguien quisiera tener algún ejemplo o aporte que agregar al ejercicio que hicimos. Gracias, doctora Medina. En el chat hay un comentario que hace la doctora Patricia Herrera y ella registra, quiero hacer un comentario, es que aclarando lo del incidente y el evento adverso es el que en la atención en salud del paciente por error se causa un daño al paciente. El incidente es una falla en la atención del paciente, pero que no le causa daño a este. Aclaro porque ese fue mi concepto en la clase pasada y fue refutada. En ese concepto, perdón. El concepto de incidente es una falla en la atención del paciente, pero que no le causa daño a este. Sí, pero la última frase no alcancé a escuchar. Aclaro porque ese fue mi concepto en la clase pasada y fue refutada. Fue refutado el concepto, no, ese concepto es correcto. Sí, ese concepto es correcto.
No sé a qué te refieres, si algún malentendido. Está claro que cuando hablamos de incidente, el incidente entraña en sí mismo fallos en los procesos de calidad, fallos en los procesos ya sea en la fase preanalítica, analítica o posanalítica, en el caso del laboratorio. Desde el proceso mismo, cuando el paciente llega, cualquier situación que afecte y que esté relacionada con los procesos, fallos en la calidad de los procesos, eso es un incidente, siempre y cuando pues no alcance al paciente, siempre y cuando no se le produzca daño al paciente. Recordemos que para que se pueda producir un evento adverso tiene que haber una triada. Tiene que primero haber daño en el paciente, lo primero a considerar. Segundo, que el daño se produce durante la atención en salud. Y tercero, que el daño es involuntario, es decir, nadie en el equipo de salud, digamos, premeditadamente, de forma premeditada, quiso ocasionar daño al paciente. Y el daño se produce durante o con ocasión a la atención en salud. Y se produce definitivamente un daño en el paciente. Cuando hablamos de daño en el paciente, cuando hablamos de daño siempre pensamos en daño físico, pero el daño es daño, sencillamente daño en el paciente de la índole que sea. Puede ser de índole emocional, de índole, digamos, sí, que no necesariamente tiene que ser de daño físico, pero que sea daño, que se materialice un daño en el paciente de alguna manera para que se pueda decir que estamos ante un evento adverso. Mientras no haya daño, mientras no podamos decir que se produce durante o con ocasión a la atención en salud y que es involuntario, no podemos decir que estamos en un evento adverso, porque en el caso que, por ejemplo, no fuera involuntario, sino que por alguna circunstancia pudiéramos corroborar o comprobar que fue premeditado, ya no sería un evento adverso, ya tocaría que sean digamos, las entidades de la justicia las que tuvieran que intervenir, porque estaríamos ante un dolo, ante un daño premeditado, una situación ya que debe ser abordada por la justicia, por las entidades que manejan la parte penal y no dentro del área de los eventos adversos. Yo creo que eso sí nos queda como claro a todos. Gracias, doctora Medina. Doctora Patricia, gracias por el comentario. Son conceptos que están totalmente claros. Bueno, entonces Gracias. vamos a continuar en el día de hoy con la parte de seguridad del paciente. En el día de hoy vamos a mirar las metodologías para el análisis de incidentes y eventos adversos. Hay diferentes metodologías de las cuales podemos echar mano para la identificación, análisis, evaluación y gestión de incidentes y eventos adversos relacionados con ese daño que se le puede producir al paciente. Podemos mencionar algunos, por ejemplo, el análisis causa-raíz, que por su parte es una metodología utilizada para hacer seguimiento e identificación de eventos adversos graves, lo que llamamos los eventos adversos centinelas. El análisis causa-raíz es una estrategia, una metodología de carácter cualitativo. Es reactiva, decimos que es reactiva porque digamos, se utiliza cuando ya ocurrió el evento adverso. Y lo que pretende es entender esa causa raíz del problema que ocasionó el fallo, que ocasionó el daño grave en el paciente. Y se utiliza más que todo para estudios de casos no controlados. Encontramos, yo sé que todo esto, todos ustedes lo manejan muy bien desde hace ya tiempo, pero estamos aquí haciendo como un cierre con toda esta parte para, pues debemos abordarla del tema de seguridad del paciente. La metodología del protocolo del hombre, que todos sabemos que es la metodología recomendada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que también es reactiva, está, digamos, orientada como técnica cualitativa útil en el día a día de la realidad institucional, en esos momentos de verdad para identificar los eventos adversos y busca cuáles son esas posibles causas que pueden ocasionar eventos adversos en esos momentos de verdad, en esos momentos del día a día institucional, sobre todo en el tema de los eventos adversos frecuentes en la organización. Encontramos una tercera metodología para el caso de hoy que estamos mencionando algunas metodologías, el ANFE o el análisis de modo de fallo y sus efectos. A diferencia de las dos anteriores, la metodología de análisis del modo de fallo y sus efectos, o metodología AMEF o ANFE, como ustedes gusten llamarla,
es una metodología que es preventiva, es decir, ya no va a esperar a que se suceda un incidente o un evento adverso para mirar qué fallo se produjo y entrar a corregirlo para que no suceda nuevamente, sino que aquí lo que hace es prevenir antes de que suceda el daño, definiendo o identificando cuáles son esos riesgos potenciales que se pueden presentar en la atención en salud. Muchas veces se utiliza mucho el ANFE antes de dar la apertura a un nuevo servicio o a un nuevo equipo que viene al laboratorio, una nueva metodología de trabajo. Se implementa el AMEF para revisar cuáles son esos posibles riesgos o nuevos riesgos que se puedan detectar y prevenirlos con antelación para evitar que estos logren materializarse. Esta metodología AMEF se usa más que todo en esos estudios de procesos de implementación de nuevos servicios, como les estoy comentando. La metodología MEF para análisis de los riesgos como metodología preventiva también es recomendada por el Ministerio de Salud y Protección Social para el tema de, usada como metodología preventiva para el análisis, identificación, análisis, gestión y seguimiento y evaluación de los riesgos que puedan suceder en la atención en salud. Como ustedes bien saben, ya hoy el criterio 5 del estándar de procesos prioritarios de la 3100 me pide gestionar los riesgos en la atención. Y cuando me pide gestionar los riesgos en la atención, ya no me está diciendo apague el incendio, sino me dice prevéngalo. Y ya entonces tengo que emplear otro tipo de metodologías. Y la MEF es la metodología que es recomendada por el Ministerio de Salud y Protección Social. Pero vamos a hablar, digamos, primero de la metodología que todos conocemos y que yo sé que todos ustedes manejan, el Protocolo de Londres. Entre otras cosas porque muchas veces estas metodologías no las manejamos individualmente, sino que generalmente las instituciones las combinamos porque entre otras cosas no son opuestas. Ellas se pueden combinar para trabajar, Protocolo de Londres o análisis causa-raíz, por ejemplo, en fin. Eso es potestativo ya de la misma organización. Entonces, el Protocolo de Londres, como ustedes ya lo conocen, también conocido o llamado modelo de James Rison por su autor, es una metodología que en sus inicios pues, partió de las industrias petroquímicas, de las plantas nucleares, y que lo que se basa, la esencia del modelo de James Rison es que esas decisiones que se toman desde la alta dirección van atravesando esos canales institucionales y llegan a esos momentos de verdad donde están digamos, los colaboradores atendiendo a sus pacientes y allí se puede, digamos, ocasionar situaciones que pueden favorecer por las acciones que se presentan en la organización, favorecer la ocurrencia de eventos adversos. ¿A través de qué? De esas decisiones que se toman a nivel directivo, que ya enseguida las vamos a revisar. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando hay un evento adverso? Cuando hay un evento adverso, como ustedes todos lo saben, lo primero que tenemos que entrar a definir cuáles fueron esas prácticas seguras que fallaron o cuáles fueron esas barreras de defensa del sistema que fallaron, ya sea una barrera física que haya fallado, como por ejemplo no haber levantado una baranda a tiempo para evitar que el paciente se cayera, una barrera tecnológica, como por ejemplo contar con un software, ¿verdad? Un software de historia clínica, un software en el laboratorio para sistematizar la información o la data del laboratorio, los resultados, el informe de control de calidad, una barrera administrativa como la supervisión, las rondas de seguridad, por ejemplo, los briefings de seguridad, una barrera humana como una simple lista de chequeo que es tan fácil de tener, de hacer, de aplicar y todas las garantías que nos pueden y ventajas que nos puede ofrecer una lista de chequeo. O sencillamente una barrera natural que falle porque no se cuenta con espacios suficientes para la movilidad de los pacientes o para la movilidad de los equipos, del talento humano. Los frentes de trabajo están tan estrechos el uno del otro que se puede generar, digamos, situaciones allí de que se presente un accidente o pérdida de una muestra por el choque, porque un mal movimiento en un momento dado en un área tan estrecha, se puede alguien que venga con una bandeja, con unas muestras, en fin, todo esto puede suceder. Recordemos que nosotros los bacteriólogos estamos trabajando directamente con pacientes y con sus muestras, entonces ahí tenemos una doble responsabilidad. Entonces, todas esas barreras del sistema que puedan fallar, tenemos que tenerlas claramente identificadas porque a través de ellas que nosotros debemos implementar esas prácticas seguras. En una segunda instancia, yendo hacia atrás en la situación, vamos a identificar cuáles fueron esas fallas activas, esto es, las acciones inseguras que estuvieron involucradas con ese incidente o evento adverso.
Vamos a definir entonces cuáles fueron esas situaciones, ya llámese por acción o por omisión, que estuvieron involucradas. Acciones, porque muchas veces podemos incluir un paso o hacer algo que no debimos hacer, que no estaba incluido en el proceso, en el protocolo, y que nosotros lo hicimos. Algo, un paso equivocado que no debimos dar y lo hicimos. Otras veces es por omisión, es decir, que omitimos o no hacemos un paso que debimos haber implementado porque el protocolo lo decía. Entonces puede ser la acción insegura por comisión o por omisión. Entonces, todas estas acciones inseguras están relacionadas a esas fallas activas que suceden durante el momento de la atención en salud, durante el momento de verdad de atención en salud a los pacientes. Pero luego que tenemos definidas ya estas acciones inseguras, yendo hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que es que hay unos factores contributivos que son los que han favorecido a que se presenten esas acciones inseguras en el servicio. Factores contributivos relacionados con el paciente, con la tarea de la tecnología, con el individuo, con el equipo, con el ambiente, con el mismo contexto institucional. En fin, una serie de situaciones allí como factores contributivos que favorecen, ¿verdad?, a que se puedan producir en un ambiente apropiado para que se genere una falla activa. Esos factores contributivos se suelen llamar fallas latentes, y se llaman fallas latentes porque aparentemente no se ven. Uno cuando ve es el fallo, pero lo que hay detrás del fallo a simple vista no lo estamos viendo. O sea, al rompe no lo estamos viendo de inmediato. Para eso, para, digamos, determinar esos factores contributivos, necesariamente tendremos que entrar a hacer un análisis. Yendo más hacia allá de esos factores contributivos, en ese mismo orden de ideas, nos damos cuenta que finalmente esas fallas latentes se originan desde esa organización y gestión, desde la alta dirección de las organizaciones, desde ese contexto institucional, que es donde se toman esas decisiones importantes en la organización, es donde se definen las políticas, por ejemplo, políticas de seguridad del paciente, en donde se definen políticas de compras. Si en la política de compras es comprar lo más barato, aunque no sea de buena calidad, por ejemplo, donde se define los procesos de selección del talento humano, de inducción, de reinducción, cómo está todo el tema de capacitaciones. ¿Será que allí en esta organización podemos dar fe de que en las reuniones de junta directiva, de que en las altas reuniones de revisión por la dirección estamos teniendo en cuenta la temática de la seguridad del paciente como un elemento clave de la organización? Entonces allí nos vamos a dar cuenta que todas esas fallas latentes allí son las que provocan la incidencia de acciones inseguras que se convierten en fallas activas o que son fallas activas y que pueden en un momento dado, cuando digamos, no se cuente con esa barrera de seguridad del sistema que falle, se pueda producir el incidente o evento adverso. Vamos a recordar entonces cuáles son esos pasos, ese paso a paso que nosotros debemos seguir para implementar nuestro protocolo de Londres. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es una acción insegura, y ya hemos dicho lo que es una acción insegura. Es toda conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud, que usualmente es por comisión o por omisión de los miembros del equipo de salud, en este caso un bacteriólogo, un técnico, un auxiliar de laboratorio. Entonces, en un incidente, normalmente no hay una acción insegura involucrada, sino que son varias acciones inseguras involucradas y que como efecto dominó se alinean y pueden provocar la aparición o la ocurrencia de un evento adverso. Entonces, las acciones inseguras tienen dos características como para que tengamos claro y no confundir acción insegura con factor contributivo. Entonces, la acción insegura, primero, se aparta de los límites de una práctica segura. Y segundo, la desviación tiene el potencial, ya sea directo o indirecto, de causar un evento adverso. Nosotros entonces en el servicio de laboratorio clínico debemos tener muy clarificado y identificar cuáles son esas acciones inseguras que puede haber en nuestro servicio. Algunos ejemplos, solamente a manera de ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, no monitoreamos el observar o el actuar de los colegas, de los trabajadores. Si nosotros, por ejemplo, no tomamos una decisión incorrecta, eso es una acción insegura, ya sea por omisión o por comisión. Si nosotros cuando lo necesitamos no buscamos una ayuda, generalmente en los servicios siempre hay unas personas con más experiencias que otras, ya sea por años de trabajo o por los estudios que hayan realizado, en fin.
Entonces, no nos dé, digamos, ningún tipo de temor ni pena. Se trata de un trabajo en equipo y esto es muy importante tener en cuenta e identificar cuáles son esas personas con mayor experiencia en el equipo y pedirle ayuda. Sencillamente, trabajo colaborativo para clarificar cualquier duda, cualquier situación que, ante la cual se tenga durante el desarrollo de una metodología. Aquí quise listar algunas acciones inseguras y esa lista se va larga. Entonces solamente coloqué 14 finalmente, pero como para dejarles allí una idea para que tengamos en cuenta algunas acciones inseguras que se nos pueden presentar en el laboratorio clínico. Y partamos, como les decía hace un instante, que en el laboratorio atendemos pacientes, pero que los pacientes también son sus muestras, porque nosotros vemos que el paciente está representado en sus muestras para nosotros como bacteriólogos, y también atención directa al paciente que requiere, por supuesto, ya un tipo muy especial de trato de persona a persona, pero tenemos esa doble situación allí. Entonces, primero, una acción, posible acción insegura pudiera ser, si nosotros, lo primero que todo y lo más importante, no le damos confirmar la identificación del paciente, por supuesto sus muestras, como esa persona que es el objeto de la atención que requiere o que se nos está siendo, digamos, asignado. No verificar, por ejemplo, el ingreso correcto de los datos del paciente en el sistema de información del laboratorio. Un error graso, porque entonces allí ya estamos cometiendo una acción insegura que me va a llevar a mí a confundir ese paciente con otro probablemente, o que ese error o que ese examen después se me pueda confundir, sencillamente cuando no hay una buena identificación del paciente desde un comienzo. El no verificar los exámenes relacionados con la etiqueta generada que correspondan con los relacionados en la solicitud de exámenes y en la factura. Porque muchas veces pensamos, bueno, tengo sistema de código de barras para identificación, pero hay un tema también importante y es saber en el momento del etiquetado tener mucho cuidado para evitar ese tipo de acción insegura. El no realizar una correcta validación de los resultados antes de su liberación, antes de que los resultados sean liberados, hay que validarlos, mirar si corresponden los nombres con sus apellidos, si corresponden digamos, los exámenes que fueron requeridos de la orden con lo que se les realizaron al paciente. Y no sea que nos resulte un paciente de sexo masculino con un examen de hormona de gonadotropina. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Marcar los tubos sin verificar los datos del paciente. Reporte telefónico de resultados sin ningún tipo de control. Ojo, yo no estoy diciendo que no se pueda hacer reporte telefónico, tampoco estoy diciendo que se haga. Digo que en el caso que la institución decida que por algún caso haya que hacer un reporte telefónico, esto debe estar documentado la manera como se deberá hacer ese reporte telefónico y no hacerlo alegremente sin ningún tipo de control. Recordemos aquí el parafraseo, recordemos aquí toda la técnica y la estrategia del SMART para poder hacer esos reportes telefónicos sin que, digamos, quede margen de un posible error. El no verificar el cumplimiento de aspectos básicos para la ejecución del procedimiento, el no verificar los datos demográficos del paciente antes de liberar el resultado, el procesar muestras que no cumplan con esos requisitos de calidad para garantizar los resultados confiables, el mal almacenaje de las muestras que no se procesarán de forma inmediata, el depositar la muestra con un contenedor o tubo inadecuado, el no seguir el protocolo estricto en los procedimientos analíticos, no verificar si la metódica que se va a realizar corresponde a la solicitada por médico, verificando la orden, la factura y el tipo de la muestra. Y por último, ejemplo, el no tener en cuenta los resultados críticos, ¿verdad? Y el tema de las alertas, también el tema de las alertas en los equipos. Entonces, esto es solamente como algunos ejemplos que quise dejarles allí que les puedan servir para que ustedes también a la hora de documentar sus acciones inseguras en el laboratorio, de acuerdo a cada caso, lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahora, doctora Alexi? No, doctora Medina, acabo de confirmar aquí en el chat, pero no hay preguntas. Bueno. Hasta el momento, muchas gracias. Tenemos 180 participantes, doctora Medina, en este momento. Qué bien. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces. Nos vamos entonces ahora con nuestros factores contributivos, definidos como esas condiciones que facilitaron, predispusieron o favorecieron
la ocurrencia de esa acción insegura, que propiciaron ese ambiente para que se produjera la acción insegura. Por ejemplo, un factor contributivo a nivel del paciente, cuando el paciente está muy angustiado o está muy estresado y esto le impide entender las instrucciones del profesional de la salud. Eso es un factor contributivo del paciente que puede favorecer la ocurrencia de una acción insegura. El hecho que en el servicio no se cuente con protocolos, la ausencia de protocolos en un servicio, eso es un factor contributivo que puede ocasionar una acción insegura por parte del profesional de la salud, por parte del individuo, en este caso, del operario. La falta de conocimiento, de experiencia, de experticia, eso también es un factor contributivo del individuo. La mala comunicación entre los miembros del equipo asistencial. Entonces aquí es importante esa es la comunicación del equipo de salud, ¿verdad? Que define, digamos, la calidad de la información que se va transmitiendo entre las diferentes actividades de laboratorio desde la fase preanalítica, analítica y posanalítica. La carga de trabajo inusualmente alta, o que es lo mismo, que no se cuente con el personal suficiente para las actividades que se realizan en el laboratorio. Esa carga de trabajo alta, ese volumen alto de trabajo, la alta demanda y no contar con el talento humano suficiente es uno de los factores comunes, es uno de los factores contributivos más comunes que nos encontramos en los servicios de laboratorio clínico. Entonces aquí es donde nos ponemos a pensar de que el trabajo en el laboratorio debe ser un trabajo en equipo, porque las actividades en el laboratorio desde la fase preanalítica, fase analítica y fase posanalítica, en cada una de ellas hay unas entradas, ¿verdad? Unos insumos de entrada, que cada uno en su proceso lo va transformando y luego de ahí sale un resultado, un servicio, una salida, un producto, que a su vez se convierte en insumo de entrada de la siguiente parte del proceso. Entonces, ¿qué calidad de producto estoy entregando yo desde mi proceso al proceso que continúa? Entonces, yo me siento condicionada o a mí me condicionan las acciones de los colegas que me entregan un insumo a mi proceso, pero también yo condiciono o los otros dependen de la provisión, de la calidad del insumo que yo le entregue para que él continúe a la vez en esa cadena de valor que tiene el trabajo en el laboratorio. Entonces, por esto es muy importante ese trabajo en equipo y el considerar siempre que nosotros, nuestras acciones siempre van a condicionar o afectar o a impactar las de alguien más. Bueno, un tablerito, una tablita que yo sé que también ustedes todos conocen, pero vamos a revisarla para poder después hacer el ejercicio. Dice que en la tabla de factor contributivo comienza con el paciente y por un lado está el origen, en este caso el paciente, y en la columna de la derecha el factor contributivo relacionado. Entonces con el paciente, por ejemplo, va a estar relacionado con factores contributivos, la complejidad de la situación del paciente, la gravedad de su estado, el lenguaje, la comunicación, su personalidad, factores sociales ya, digamos, intrínsecos del paciente. Ya a nivel de tarea y tecnología, vamos a encontrar, a definir cómo es ese diseño de la tarea, si la tarea está definida de manera clara, cómo es su estructura, si está disponible, esa tecnología o esta tarea está disponible, si contamos con esos protocolos disponibles, si son confiables, si hay disponibilidad y hay confiabilidad de las pruebas diagnósticas que se realizan, si esos equipos, por ejemplo, están con todo su plan de intervención meteorológica vigentes, la ayuda para la toma de decisiones. El individuo, ya como individuo operario, si tiene conocimiento, si tiene habilidades, experticia, si está en buen estado de salud física y mental, lo cual es muy importante. Y a nivel del individuo, entonces yo también agregaría allí cómo son sus competencias blandas con relación a la escucha activa, a la tolerancia, a la empatía, a la capacidad de trabajo en equipo y de poder comunicarse de manera efectiva con los miembros de ese equipo de salud y también con el paciente. Luego, el equipo de trabajo. ¿Cómo es entonces, cómo está definida en esa organización el sistema o el estilo de comunicación? ¿Cómo se comunican verbalmente? ¿Cómo es la comunicación escrita o a través de la intranet? ¿De qué manera está definida en esa organización el tipo, la manera cómo se comunica, cómo se supervisa el trabajo?
cómo se encuentra disponible los soportes y la estructura de ese equipo de trabajo. A nivel del ambiente, si contamos, por ejemplo, con un talento humano suficiente para la demanda de trabajo que tenemos en ese laboratorio, ¿cómo es ese patrón de turno? ¿Será que el patrón de turno es perverso? O perdona la expresión, pero es que muchas veces lo veo así. Si el patrón de turno está acorde realmente con el trabajo que se realiza, con la demanda del trabajo. ¿Cómo es ese diseño digamos, de las mismas instalaciones? Cómo se encuentra el mantenimiento de los equipos, cómo son las condiciones del espacio, digamos, de lo agradable o no del ambiente, cómo son las condiciones de confort térmico, las condiciones de luz, de iluminación, para la ejecución del trabajo en el laboratorio, de los ruidos que a veces generan las máquinas. O provienen de otro tipo de lugares en la organización que de pronto impidan la concentración o que causen desmotivación. Ya a nivel de la organización y la gerencia, entonces, como factor contributivo, ¿cómo es el manejo de los recursos en esa organización? ¿Cómo es el flujo de caja? Si hay liquidez, si no hay liquidez, ¿cómo es el estado financiero de la organización? ¿Cómo son esas políticas que se definen para la adquisición de los equipos, de los insumos, para las políticas de compra, de la selección de proveedores? ¿Cómo es la política para la selección del talento humano? ¿Cómo es esa cultura organizacional finalmente que ya vimos que es única, que es única en cada empresa? Y por último, el contexto institucional, ya como tal, cómo es ese ambiente de la institución con relación no solamente a su parte económica, sino también en el ámbito regulatorio, digamos que lo maneja, que lo impacta. Cómo es el contacto de esa institución también con otros entes externos, con entes de control o con otros organismos, organizaciones que son su competencia o con la misma comunidad. Entonces, estos serían los factores contributivos que debemos tener en cuenta en el momento del análisis ya como tal de los incidentes y eventos adversos. Vamos a ver entonces rápidamente cada uno de ellos. Yo sé que lo tengo claro que ustedes lo manejan muy bien, pero estamos haciendo aquí un resumen para poder ya finalmente llegar a donde queremos, que es lo que sigue después de esta parte, que es ya lo que es el programa de seguridad del paciente, cómo vamos a implementar el programa de seguridad del paciente. Entonces, como factor contributivo, el paciente como tal es el que inicia la tabla, es el que está el primero en el cuadro de factores contributivos. Y no será por casualidad que inicia esa tabla, ¿verdad? Sabemos que el paciente es la razón de ser, la verdadera razón de ser de nuestras organizaciones, y lo importante que es incluir al paciente en el autocuidado de su salud y de su seguridad, y de cómo impactan esas condiciones básicas que trae el paciente, esas condiciones que trae él, digamos, en su base, en su genética, en su estado de salud o su estado de enfermedad, su estado fisiológico, cómo puede impactar los resultados de la atención en salud, cómo puede impactar la práctica clínica. Entonces, algunos factores del paciente como su personalidad, como el idioma, la barrera del idioma, el contexto psicológico, la personalidad de ese paciente, si es un paciente que le gusta hablar mucho o si por el contrario me toca preguntarle y sacarle casi que a tirabuzón las palabras porque no quiere ni hablar. Entonces, todo esto hace parte de la personalidad de cada uno, de cada paciente, y que debemos tratar de manejarlo de la mejor manera para que no se convierta en un factor contributivo. También por eso influye mucho la manera como se comunica el equipo de salud con ese paciente que tiene esa situación y con todos en reglas, en términos generales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente que es adulto mayor, ojo al dato, paciente adulto mayor, es diabético y solo habla un dialecto indígena y no tenemos, como en el caso del ejemplo, no tenemos una persona que digamos, maneje el dialecto indígena en la organización, sabiendo que tenemos ese impacto dentro de nuestras pacientes, tenemos una población que maneja o que son indígenas, deberíamos tener, ¿verdad?, a alguien
que sepa entender el dialecto. Entonces, ahí claramente se confluyen varios factores contributivos desde el paciente que pueden favorecer la ocurrencia de una acción insegura durante la atención en salud. Doc, ¿alguna pregunta en el chat o aporte? No, doctora Medina. Bueno, sí, hay dos. Una es una apreciación que hace la doctora, perdón, dice, ¿pueden estar los protocolos? Aquí hace referencia como a esos factores contributivos de los que hablaba la doctora. Dice, pueden existir los protocolos, pero si no hay adherencia a los mismos, también son factores contributivos. Así Totalmente. es. Gracias, doctora Molina. O sea, que Eh, hacemos con los protocolos engavetados, total, así es. Así es. Y luego hay dos preguntas, pero no sé si hacían referencia cuando estaba explicando a las acciones inseguras o a los factores contributivos. Dice, estos también los podemos considerar riesgos sin atención o no conformes. Es como más el uso del término. Ajá, Riesgos de la total. atención o no conformes. Mi pregunta. Cuando hablamos de no conformidad, una no conformidad está relacionada cuando no se cumplen las especificaciones de un requisito. Eso es una no conformidad. Y cuando hablamos de evento adverso, pues ya estamos hablando del daño en el paciente. Utilizamos más que todo el término de no conformidad cuando estamos hablando del sistema de gestión de calidad. Y que también es diferente una no conformidad a un trabajo no conforme. Cuando hablamos de trabajo no conforme, sí se impacta directamente el trabajo de la actividad del laboratorio. Y la no conformidad no, la no conformidad puede ser algo documental, por ejemplo, simplemente. No sé si me hice entender. Entonces hay que diferenciar bien ese término, no conformidad, trabajo no conforme, que no es lo mismo. ¿Qué fue lo otro que dijo? Riesgo, que es la potencial posibilidad de ocurrencia de... De un daño. Bueno, doctora. Sí, doctora Medina, no hay más en este momento. Muchas gracias. Listo, bueno, Gracias por sus respuestas. a usted, doctor. Bueno, vamos a seguir. Bueno, el siguiente en la lista, en la tabla de factores contributivos, es la tarea de la tecnología. Entonces, allí está, digamos, la importancia de que esa actividad, esa tarea haya sido diseñada de la manera, digamos, según el deber ser, según estaba concebida para la metodología que se va a realizar, que esté disponible ese protocolo, como decía la doctora ahorita, no solamente es tenerlo, sino que esté al alcance para estar disponible para los involucrados en su uso y en su manejo, en la utilidad de esos protocolos y los resultados de la prueba que pueden influir en un proceso de atención que afectan la calidad de la misma. Entonces, contar con el protocolo, que esté diseñado, que esté divulgado y que, como dijo la colega hace un rato, que haya adherencia a estos protocolos que están disponibles para su uso, que haya verdadera adherencia. ¿Para qué? Para que las personas que están relacionadas, involucradas con el uso del mismo, puedan, digamos, hacer según el debe ser la actividad, sin cometer acciones fallas activas o acciones inseguras por comisión o por omisión. Listo. Pudiéramos decir aquí, por ejemplo, si no tengo un protocolo, por ejemplo, un protocolo de recepción, de conservación, almacenamiento, manejo y embalaje y conservación de muestras, que es importante que tengamos en nuestro laboratorio. Si no tenemos ese protocolo en nuestro servicio, todo lo que puede producirse a nivel de este fallo de tarea tecnología como factor contributivo en el manejo de las muestras, imagínense. Entonces, allí tenemos un factor contributivo, no supimos embalarla, no supimos procesar la muestra como debía para digamos, para almacenarla mientras debía o se va a proceder a procesarla o a enviarla. No sabemos cómo almacenarla, cómo conservarla, o las condiciones en que debe llegar esa muestra a nosotros para decir que esa muestra sí cumple con las condiciones requeridas para su procesamiento o para su aceptación. Entonces, es importante esto porque ya cuando falla este factor contributivo de teletecnología, pues prácticamente se nos daña toda la actividad de laboratorio cuando la muestra no cumple con los requisitos y cuando no tenemos esos protocolos o no tenemos adherencia a esos protocolos de toma de recepción, de manejo, conservación, transporte, embalaje de las muestras. El tercero en la lista
de los factores contributivos es el individuo, o sea, el operario. Es decir, ¿cuáles son esos factores ya a nivel personal o individual que tiene el profesional de la salud, en este caso el bacteriólogo, el técnico, el auxiliar, y que pueden influir, que puede impactar la atención en salud que realiza? Entonces, aquí juega un papel muy importante a nivel del individuo, sus conocimientos, sus pericias, su experticia, sus habilidades, para no solamente las actividades de laboratorio, sino también para resolución de problemas, para toma de decisiones, porque también puede impactar en la práctica clínica de la atención en salud de nuestros pacientes. Entonces, desde este orden de ideas, supongamos que llega un trabajador nuevo, un ejemplo, un trabajador nuevo y no se le realiza el adecuado proceso de inducción. Entonces, ese individuo tiene allí unas situaciones que le van a favorecer como factor contributivo para que cometa una falla, una acción insegura durante la ejecución de la actividad en el laboratorio, porque su proceso de inducción no fue lo suficientemente, digamos, robusto o consistente para garantizar que tuviera toda la formación necesaria para la ejecución de la tarea a la que fue asignada. Bueno, otro aspecto importante dentro de los factores contributivos, el cuarto en la lista precisamente, es el equipo de trabajo. Es decir, cada miembro del talento humano, cada miembro es parte de un equipo dentro de la organización. En el caso del laboratorio, los bacteriólogos, los auxiliares, los técnicos, el mismo talento humano administrativo que, digamos, sirve de apoyo allí en el trabajo que se realiza en el laboratorio. Son decisivos todo lo que su quehacer representa para garantizar esa validez de los resultados. Entonces, por eso es muy importante tener claro que las actividades del equipo de trabajo como tal impactan los resultados del laboratorio. Lo que yo hago impacta los resultados de mi equipo, lo que decíamos ahorita, y es que mis acciones o mi actuar condiciona el actuar de alguien más. Siempre debo pensar de esa manera. Por eso es importante la manera como se comunican esos profesionales allí en esta organización. ¿Cómo es el estilo de comunicación? ¿Existe verdadero apoyo entre ese equipo de trabajo? Y por supuesto, no podemos también dejar de lado lo importante que es la supervisión que se debe realizar desde este orden de ideas. El líder técnico, por ejemplo, que supervisa el trabajo de los bacteriólogos en las diferentes áreas. Entonces es muy importante porque lo que sucede allí en ese equipo de salud puede afectar al individuo y a su vez al grupo como tal. Y por supuesto, los resultados del trabajo del laboratorio. Entonces, si sucediera, por ejemplo, una falla en la entrega de turnos en una institución donde haya internación, el laboratorio funciona 24 horas y hay un fallo en la entrega de turnos que no se realiza como debe ser, ese factor contributivo de ese equipo de trabajo se convierte, valga la redundancia, en un factor que puede favorecer el desarrollo de una acción insegura, una falla activa que pueda desencadenarse en un incidente o un evento adverso. Bueno, el ambiente. El ambiente es el quinto en la lista del cuadro de factores contributivos y es que todos los miembros del equipo se ven influenciados por el ambiente de trabajo. Es una realidad. ¿Cómo es el entorno del ambiente de trabajo? ¿Cómo es, por ejemplo, el espacio? ¿Es un espacio agradable? ¿Es espacioso o es estrecho? ¿Cómo es la iluminación? ¿Cómo es la ventilación? ¿El estado de confort térmico o de disconfort térmico que pueda haber si hay disconfort térmico? Los ruidos que se pueden producir y que pueden, digamos, desmotivar al talento humano o afectar su concentración, porque estos aspectos definitivamente pueden, como factor contributivo, impactar en el individuo y favorecer que se puedan cometer errores. Entonces es muy importante el tema del ambiente, porque supongamos que vamos a hacer una lectura, como en el caso del ejemplo de la imagen, vamos a hacer una lectura de física, de un uroanálisis, y no contamos con una buena iluminación. Entonces, el paciente, el operario tiene que esforzarse la vista, se va a sentir agotado, se va a sentir desmotivado, se va a sentir cansado,
y lo peor de todo, que puede cometer errores cuando está ejecutando la tarea. Fallas activas, acciones inseguras. El siguiente, el sexto en la lista, es la organización y gerencia. Entonces el equipo también está influenciado por esas medidas que toma la alta dirección, esas medidas que se toman, esas decisiones que son las más importantes que se toman en la organización y que definen el estilo digamos, el estilo organizacional de una empresa. Y por esto es muy importante definir cómo son esas políticas, o tener claro cómo son esas políticas y cómo esas políticas pueden impactar el que se produzcan esas fallas latentes que pueden favorecer el ambiente propicio para una acción insegura. ¿Cómo son esas políticas de selección de talento humano? Se cuenta con programas de capacitación, se cuenta con un presupuesto especial para esas capacitaciones, cómo va el tema de la supervisión del talento humano, cómo está el tema de la disponibilidad de los equipos biomédicos, se encuentran con plan de mantenimiento preventivo, correctivo, cómo está todo ese plan meteorológico, de intervención meteorológica de los equipos, se garantizan todos los insumos, todos los reactivos, los elementos de protección personal, es decir, todos los suministros necesarios desde la alta dirección para la ejecución exitosa de la tarea y poder garantizar finalmente mis resultados válidos. Porque miren que aquí es donde nace la falla latente. Aquí es donde se producen las verdaderas fallas y no podemos ver por eso el evento adverso en la punta de la nariz, como en el caso del tema del Titanic, ¿verdad? Que el capitán nunca pensó que ese pedacito de hielo, ese iceberg, le iba a causar todo el daño que terminó hundiendo al Titanic, porque era que veía solamente el evento adverso en la punta de la nariz, lo que el iceberg era el hielo que él alcanzaba a ver, pero no se imaginaba lo que sucedía por debajo del nivel del mar. Entonces, lo importante que es cómo influyen esas políticas y esas decisiones de la alta dirección y ese estilo gerencial sobre los momentos de verdad, sobre esa cultura de la organización, para evitar que un factor contributivo de esta organización y gerencia pueda impactar un momento de verdad y se pueda, digamos, materializar una acción insegura en un evento adverso. Y por último, el contexto institucional. Es el séptimo en el cuadro de los factores contributivos, y es que la propia organización se ve impactada por el contexto donde se encuentra la organización, es decir, hay restricciones financieras, cómo está la liquidez, la solvencia de la empresa, cómo es su relación con los proveedores, les paga a tiempo, no les paga a tiempo, cómo es ese clima laboral en el contexto institucional, cómo es ese clima de la institución, y también cómo es la relación, si es el caso, en términos de la cuestión política, cuando son instituciones del Estado sobre todo. Entonces, todo ese contexto institucional también genera fallas latentes que pueden favorecer las ocurrencias de acciones inseguras o fallas activas. ¿Alguna pregunta, doctor? Doctora, estoy revisando el chat, no hay preguntas. Ni aportes. Yo sí quiero hacer un aporte, Doc, y es referente a todo este tema del análisis, ¿no? Que se hace y muchas veces el análisis se queda en lo intramural. ¿A qué voy yo? A que actualmente un servicio que es muy realizado tiene que ver con el servicio domiciliario. Entonces, quisiera pues que la doctora Medina de pronto nos mostrar un poquito de o cuál sería el deber ser de la revisión, sobre todo en la parte domiciliaria o esas tomas de muestras, ¿cierto? Porque generalmente cuando hacemos análisis al interior de las instituciones, controlamos y tenemos ambientes muy controlados, pero al interior de nuestras instituciones. Pero cuando salimos del contexto, cuando pues la persona que tiene que tomar las muestras, se le cambia ese contexto, ¿no? Porque simplemente está llegándose al domicilio a tener que enfrentarse, ¿cierto?, a unas instalaciones diferentes, a un paciente que a veces lo llega a conocer ya en el momento allá, al entorno familiar, muchas condiciones, muchas variables que afectarían y
tendrían mucho que aportar a este tema de seguridad del paciente. Entonces, si quisiera, doctor, pues sería como más em, que de pronto nos hablara un poquito sobre esto. Sí, el tema que usted pone sobre la mesa es un tema bastante sensible, porque como usted dice, lo que no está a nuestro alcance para controlar así a simple vista o fácilmente, ¿cómo lo podemos entonces cómo podemos intervenirlo, cómo podemos controlarlo? Yo pienso que todo parte, a título personal, pienso que todo parte de ese talento humano que va a realizar esa tarea. No es lo mismo el talento humano que está intramural al talento humano que sale a tomar las muestras en el domicilio al paciente. Porque, como usted bien lo dijo, las condiciones automáticamente son diferentes. Y es importante que ese talento humano que sale a tomar las muestras al domicilio del paciente tenga una capacitación muy, digamos, si es necesario que el que esté intramural esté capacitado, esté muchísimo más preparado, porque a lo que se va a enfrentar o lo que va a suceder en un domicilio, él lo desconoce, él no sabe realmente en qué condiciones va a estar el paciente, el sitio donde va a tomar esa muestra, de qué condiciones, si tienen un aire, si tienen, por ejemplo, un ventilador prendido donde va a tomar la muestra, las condiciones, en fin, de asexia, de todo lo que pueda suceder en ese momento de la toma de muestra con el paciente, no sabe en qué condiciones va a encontrar su paciente, en fin. Y todo eso puede impactar como factor contributivo a que se pueda cometer una falla activa. Entonces, es muy importante, primero, la capacitación, es lo importante, la capacitación. Y cuando hablo de capacitación, me refiero a que ese talento humano que va a salir a tomar muestras fuera, a hacer trabajo en domiciliario, tiene que capacitarse en tiempo real en el campo. Es decir, usted primero, aunque sepa tomar muy bien las muestras, usted primero va primero a observar, porque hay muchas situaciones que se presentan inesperadas, decisiones que hay que tomar porque se presenta algo inesperado y hay que saber cómo se va a tomar la decisión correcta. Y eso se aprende en campo, eso no se aprende en las cuatro paredes, no alcanzo a imaginarse qué puede suceder. Entonces, sí es importante que antes, dentro de este proceso de inducción, ya fuera de la capacitación como tal, el proceso de inducción que va a tener ese talento humano que va a salir a domicilio, se entrene en tiempo real en campo. Es decir, primero haga observación y sea muy bien evaluado, segundo, para luego finalmente, también bajo supervisión, hacer las primeras tomas, los primeros ejercicios y luego cuando se considere poder ser autorizado finalmente, autorizado para poder salir a campo a tomar esas muestras. O sea, es todo un proceso porque ese talento humano que tenemos allí, mejor dicho, tiene que tener unas condiciones muy particulares para yo poder soltarlo ya finalmente y decir, usted queda autorizado para tomar de muestras a domicilio. Porque esa persona, si se quiere, cuando ya la autoricemos, no va, a la diferencia de las otras, que va a tener un supervisor, pudiéramos decirlo, como responsable de los servicios o del servicio que va, está viendo qué hace, qué no hace en un momento dado, poder hacerle seguimiento, explicarle, ayudarlo, apoyarlo, pero es que a este le va a tocar a veces tomar una decisión y a veces el WhatsApp no está disponible o la llamada telefónica para que el bacteriólogo le responda, el jefe le diga esto o aquello, sino que tiene que tomar decisiones y para eso tiene que tener formación, conocimiento y luego entrenamiento y luego, sobre todo, la ética, la honestidad, eso que ya hace parte de lo que es la cultura que se le ha fomentado en seguridad al paciente, a ese trabajador. O sea, es un conjunto de situaciones allí que de verdad son inquietantes cuando las personas salen hacia campo y dicen, bueno, usted sabe tomar muestra, hágale. No, es bastante delicado, es una gran responsabilidad de la organización con este talento humano que sale a trabajo de toma de muestras domiciliarias. Gracias, doctora Medina. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, habíamos dicho que cuando se sucede un evento adverso, no es solamente una falla activa
digamos, la causa que genera el evento adverso, sino que generalmente es multicausal, es un conjunto de factores que desencadenan la falla activa o las fallas activas o acciones inseguras que se puedan generar en un incidente o un evento adverso. Entonces, por ejemplo, supongamos que se pueden alinear al estilo de los orificios de un queso suizo, para el ejemplo del protocolo de Londres, el hecho de que el paciente esté angustiado, esté estresado y no sea capaz de entender las instrucciones que le da el profesional de la salud. Que sumado a eso, en el servicio no existan protocolos, no estén disponibles y mucho menos haya adherencia. Que sumado a eso haya falta o exista falta, o no, digamos, el operario ya como tal a nivel del individuo no se cuenten con los conocimientos y la experiencia para la tarea que se va a ejecutar. Y si sumado a eso hay un estilo de comunicación negativo de ese equipo de salud y falta de comunicación, no hay comunicación efectiva. Y si sumado a eso, y puede darse, hay un alto volumen de trabajo, cualquier parecido a la realidad es una mera casualidad o el personal es insuficiente. Si se alinean todas estos multifactores o factores que se pueden contribuir a que se pueda producir una falla activa, tenemos todo el ambiente servido para que se produzca un incidente o un evento adverso. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte de cómo es el proceso de investigación. Cuando la institución como tal decide, vamos a investigar estos incidentes, estos eventos adversos o estas complicaciones. Entonces, sé que también ustedes ya están muy curtidos en esto, pero vamos a recordar en qué consiste ese proceso de investigación. Entonces, hay un paso a paso que vamos a revisar desde la identificación, desde cómo se selecciona el equipo investigador, de la obtención de la información y su organización, el establecimiento, la definición de la cronología del incidente, de cómo sucedió, etcétera. El identificar esas acciones inseguras primero para luego determinar los factores contributivos y finalmente ya definir esas fallas latentes y terminar con recomendaciones y un plan de acción. Entonces, teniendo en cuenta ese paso a paso, lo primero será identificar la identificación y la decisión de investigar. Y esa identificación y esa decisión de investigar depende del nivel de madurez en la organización. Mire que ahí en uno de los ejercicios que presentábamos ahorita, decía que a veces quedan abiertos, que sí se detectan los eventos adversos y se plasman allí en un reporte, pero que quedan allí, no se les hace seguimiento. Entonces, esa decisión de investigar tiene que ser una decisión muy seria, muy responsable de la organización. Y desde el nivel de madurez que tenga la organización va a depender de que si yo solamente voy a investigar eventos adversos o si yo también voy a intervenir los incidentes y si también soy una institución de internación, incluso en el mismo laboratorio se pueden presentar complicaciones. Si yo también voy a entrar digamos, a hacer estudio o seguimiento a esas complicaciones que se pueden presentar en una institución donde ya tengamos un servicio de internación, porque muchas veces uno dice, pero es que es una complicación, la enfermedad de base que trae el paciente, etcétera. Pero muchas veces nos hemos dado cuenta que cuando se hace el análisis, se da cuenta que sí, pudiera haber una enfermedad de base, pero definitivamente hubo un desencadenante, una acción insegura que favoreció la situación o el evento adverso. Entonces ya no estamos ante una simple complicación, sino que esa simple complicación, y muchas veces cuando se revisa la historia clínica se llega a esa conclusión de que no fue solamente prácticamente una complicación, sino que sí hubo un evento adverso. Y así puede suceder. Entonces, cada caso es tan particular y tan único que hay que entrar a analizarlo. Y por eso no debemos quedarnos solamente con revisar aquellos incidentes, aquellos eventos adversos graves o los eventos adversos que no podemos ocultar, sino que desde los incidentes, y yo diría, ya hablando de otro tipo de metodologías, desde los riesgos, ahora cuando los veamos más adelante en otra sesión, lo importante que es llegar más allá desde el nivel de madurez para prevenir la incidencia de ocurrencia de materialización de riesgos. Pero como estamos ahora aquí hablando de eventos adversos, ya la leche se derramó,
pero tratemos entonces también de abordar desde los incidentes, desde las mismas complicaciones, y no esperar a que se convierta, se materialice el evento adverso como tal. Y aquí en esa parte de identificación y decisión de investigar, lo primero que debemos definir es cómo nosotros vamos a realizar en la organización el reporte. O sea, cómo vamos nosotros a definir que vamos a hacer el reporte, quién reporta, cómo se reporta, el estilo, la comunicación para el reporte y a quién se le reporta, si es escrito, si es, en fin, todo lo que tenga que ver con la manera como vamos a documentar el reporte del evento adverso o el incidente que haya ocurrido. Lo que sí es muy importante que se nos pide por el tema de cultura de seguridad del paciente, de fomento de cultura, es que en el reporte tengamos muy claro que vamos es a mejorar procesos y no a buscar culpables. Es decir, vamos a mirar desde los procesos y no desde las personas, para enfocarnos no en las personas, sino en los procesos que se tienen que intervenir o mejorar. Con relación a la investigación, pues lógicamente que depende de la magnitud de lo que haya ocurrido, pero dependiendo de la madurez de la organización, no va a esperar a intervenir como tal el evento grave, sino desde los incidentes, porque desde los incidentes se tienen un gran potencial de aprendizaje para evitar la ocurrencia de eventos adversos. En este mismo paso de identificación, entonces, juega un papel muy importante las políticas y las características de la organización. ¿Para qué? Para la identificación de esos eventos adversos que son de mayor relevancia institucional. Seguramente usted ya en lo que lleva, digamos, en la experiencia que lleva en la organización, ha podido darse cuenta que hay algunos eventos adversos que tienen mayor relevancia en su organización. Por eso es importante que usted tenga definido unas políticas y unas políticas que estén dirigidas a esos eventos adversos que son de mayor importancia o de relevancia para la organización. Es importante que el enfoque puede estar dirigido hacia un proceso de atención específicamente, en el caso de nuestro laboratorio, o hablando de las actividades que se realizan en el laboratorio hacia las diferentes fases, cada una que se realiza en el laboratorio, la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Seguramente que hay unas fases que son de más fácil, digamos, control que otras, ¿verdad? Generalmente la fase preanalítica es bastante crítica, pero digamos que cada una de las fases tiene sus propios riesgos y que deben ser intervenidos, pero ya eso luego de un análisis que hemos hecho, de un histórico que nosotros nos damos cuenta de cuáles son esos procesos o esas actividades en las que se centran más la ocurrencia de esos incidentes y de eventos adversos para su intervención. Por ejemplo, si el principal servicio en una institución de salud, supongamos que sea el laboratorio, entonces el foco puede estar constituido por fallos en el transporte y embalaje de las muestras, la identificación de pacientes y sus muestras, procedimiento de toma de muestras, cómo son esas condiciones que deben cumplir las muestras para su procesamiento, la preparación de las muestras, los procedimientos analíticos, la interpretación, validación y liberación de los resultados, etc. ¿Alguna pregunta o aporte, doctora Alexis? Sí, doctora Medina, hay una pregunta. La doctora Julie Marcela Parra pregunta si hay de pronto alguna referencia o investigación de cuántas veces se puede puncionar un paciente. Conocí un caso y ella expone aquí pues el caso, dice, conocí un caso de un evento adverso grave de un paciente en el que se realizaron 6 penopunciones. De manera, dice, de verdad quedé asombrada de tantas punciones que se le hizo al paciente. Dios mío. Bueno, yo pienso que después de una segunda punción hay que pensarlo bien, de qué se va a hacer con el paciente, porque si es la misma persona, podríamos pensar en que la punción la realizará otra persona diferente a mí, ¿verdad? Y también el estado mismo del paciente, las condiciones. Si es un paciente que está hospitalizado, por ejemplo, muchas veces, o que están en UCI, sabemos que son pacientes muy difíciles, entonces
ahí se tendrá el médico mismo que dar cuenta de sopesar de que no, o hay que buscar otros mecanismos, pero no se puede, digamos, yo digo que ya de más de 3 veces un paciente ya no se debería, eso es mi concepto, pero no conozco ninguna referencia, honestamente debe haberla, pero yo no conozco, no manejo una referencia que te pueda recomendar para decir exactamente el número de punciones que se le deba realizar, y además creo que cada caso es particular, del mismo estado del paciente, que nada más se le sangre una sola vez y que no permita que se le sangre más, porque el estado de edematización, de edema que tiene o lo que sea, impide que se le tome otra muestra. Y ya hablamos de 6, entonces cada caso es particular, te diría, no conozco un estudio preciso, pero pienso que sangrar más de 2 veces a un paciente habría que pensar. Gracias, doctora Medina. Tengo la misma apreciación, doctora Julie Marcela, más que una política, perdón, más que una investigación, una referencia, existen y se pueden establecer a nivel de seguridad esas políticas, ¿no? Como la que acaba de expresar la doctora Marta Medina, de que si hay una venopunción y es fallida, ya la siguiente vez pues sea realizada por una persona diferente. Al menos eso da la opción de que haya una mayor búsqueda, de que también la aprehensión del paciente, hay muchas condiciones. Entonces sí es más enfocado pronto en tener procederes más seguros, ¿cierto? Y políticas, establecer políticas institucionales que le brinden al paciente una mayor seguridad. Pero sí, Gracias, como doctora dice la Alex. doctora, está condicionado más muchas veces al mismo estado del paciente, ¿no? Entonces, sí, cada caso es particular. Pero sí, yo también no desconozco pues una referencia que haya al respecto. Gracias, doctora Medina. Gracias, doctora Alexi, muy amable por su apoyo. Bueno, en el paso 2, ya es lo concerniente a la selección del equipo investigador. Es importante en este paso que esas personas que conformen este equipo investigador, una por lo menos sea un experto en investigación y análisis de incidentes clínicos. Es importante aquí el punto de vista de alguien externo, una autoridad administrativa senior, esa persona que le habla al oído al gerente, que el gerente le copia, porque muchas veces es posible que se requieran decisiones de la alta dirección, y entonces es importante que contemos allí con ese que le habla al oído al gerente. La autoridad clínica senior, la máxima autoridad en el laboratorio, pues sería el líder técnico o el coordinador del laboratorio. El miembro de la unidad asistencial donde ocurrió el incidente, que no esté involucrado directamente con el evento adverso, el incidente que haya acaecido, por el tema de no ser arte y parte, ¿no? Entonces, que haya un miembro que no sea parte directamente el área donde ocurrió o de la actividad exacta donde se produjo el evento adverso. En el paso 3 es la obtención y la organización de toda la información, de toda esa data, ¿verdad? Que hemos recogido de la situación presentada del evento acaecido, los registros completos pertinentes que se requieran, que estuvieron relacionados con el proceso, todos los formatos, procedimientos, protocolos que estén relacionados directamente con el evento adverso, las declaraciones, las primeras declaraciones que se dieron y las primeras observaciones, las entrevistas con los involucrados, que hay que planificarlas muy bien, la evidencia física como tal que haya del evento adverso. Aquí entonces tenemos que tener en cuenta las personas que estaban en turno, quiénes eran las que hay que revisar entonces allí las listas de turno, las hojas de vida de los equipos que estuvieron involucrados con el evento adverso, si hubo equipos que se utilizaron. Otros aspectos relevantes como por ejemplo tener en cuenta en la organización cómo está ese índice de rotación del talento humano. Eso también es algo importante, que es algo que sucede muchas veces en nuestras regiones, de que hay una alta rotación del talento humano y eso no deja a veces que se logre esa adherencia a nivel de los procesos, de los procedimientos. Ya no han pasado 3 meses cuando ya está bien, cuando ya me la cambiaron, me pusieron a otra persona. Entonces, es importante que el personal esté bien entrenado, bien adiestrado, y el tema de la rotación del personal. Esto que también sé que ustedes lo conocen muy bien, pero aquí quise para hacer énfasis en el protocolo de la entrevista, en cómo debe ser ese lugar,
generalmente prefiramos un lugar que no sea el mismo sitio donde ocurrió el evento adverso, un lugar que sea como tranquilo. La persona que va a ser parte de la entrevista o quien vamos a invitar a la entrevista, que está involucrado con el evento adverso, pues debe tener claridad, conocimiento sobre lo que vamos a realizar, cuál es el motivo de la entrevista y que pues tengamos en todo tiempo con esa persona una relación pues muy cordial, sin enjuiciamiento. Hay que buscar, lo importante es establecer la cronología del hecho, de lo que haya sucedido, la cronología de cómo ocurrió el incidente o ese evento adverso, se vaya dando en ese paso a paso tal cual la persona lo percibió. El siguiente paso es identificar las acciones inseguras, partiendo de que la persona entrevistada sepa que es una acción insegura, tenga claro el concepto para poder entonces entrar a definir o sacar ese listadito de acciones inseguras, posibles acciones inseguras involucradas en el incidente. Y luego, seguidamente, una vez hayamos ya, digamos, abordado las acciones inseguras, entonces sí pasar a los factores contributivos, también teniendo claro el concepto de lo que es un factor contributivo, cuáles son eso que nos habla la tablita, que ahí nos podemos orientar, y finalmente hacer el cierre de la entrevista, que debe ser corta, e importante que si la persona o si el entrevistado quiere ir acompañado, eso se puede permitir también. En todo caso, la idea aquí, recordemos que es abordar el proceso como tal, la situación como tal que haya sucedido y no sancionar, castigar o enjuiciar a la persona. En el cuarto paso, vamos a precisar la cronología del incidente como tal, es decir, a definir realmente qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió. Esa es la cronología del incidente y esa cronología del incidente se da partiendo primero de una narración de lo ocurrido y con base en esa narración es bueno que se haga un flujograma, un flujograma del evento, porque así se favorece de una manera más fácil la comprensión visual. Ya vamos a mirar un ejemplo. En la narración, pues vamos a describir de una manera muy sencilla el orden cronológico como sucedieron los hechos, ¿verdad? Y cuál fue, digamos, el papel y las dificultades que enfrentó la persona o las personas que estuvieron involucradas en el incidente. Y ya como tal, en el flujograma lo que vamos a ilustrar esa secuencia de hechos que fueron narrados, pero ya llevados a un diagrama de flujo, para hacerlo muy visual, para su fácil comprensión y análisis. En el quinto paso ya vamos a identificar las acciones inseguras y es muy importante que para entrar a identificar estas acciones inseguras debemos tener claro que estemos abordando justamente las acciones inseguras. Recordemos que esas acciones inseguras no las debemos confundir porque en la práctica se confunden, las confundimos mucho y es normal, entre otras cosas, con los factores contributivos. Pero recordemos que para saber que estoy ante una acción insegura debo tenerla directamente relacionada ya sea con una conducta, ya sea por comisión, o sea, por una acción, ya sea por comisión o por omisión, ¿ya? Entonces, cuando estemos ante una acción por comisión o por omisión, eso es una acción insegura. ¿Alguna pregunta o aporte en el chat? Sí, doctora Medina, hay dos preguntas. La primera la hace la doctora Nora Isabel Rueda. Dice, ¿una segunda venopunción es considerada un evento adverso? Perdón, disculpa, ¿una qué? ¿Una segunda venopunción es considerada un evento adverso? Como le digo, cada caso es particular. Si a esa segunda venopunción le vamos a agregar que el paciente está estresado, que está el paciente nervioso o que el paciente está edematizado o que se le hizo hematoma en la primera, ya digamos que la primera intervención o la primera punción le ocasionó pues que se desbordara la sangre, yo que sé, algo que afectara al paciente, estamos ante un evento adverso porque no debería suceder una segunda punción. Deberíamos
pensar que también se pueden presentar complicaciones y que me pueden llevar a una segunda punción, como en el caso, como les decía, supongamos un paciente que está en UCI, que está todo dermatizado, que ya sabemos de entrada que es un paciente que va a ser de punción muy difícil, o sea que es probable que yo falle. Entonces, no es un evento adverso, hay una condición de base que tiene el paciente que impide o que probablemente impida que la punción sea exitosa. Entonces, no estaríamos ante un evento adverso, sino ante una complicación secundaria a la base que trae el paciente en sus condiciones físicas de salud que por su estado digamos, fomenta el hecho de que se produzca esa falla o esa función fallida, pero no porque yo no sepa tomar la muestra, sino por las condiciones propias del estado del paciente. Como yo les digo siempre, cada caso para mí es particular y único. Es como si dijéramos que todos los diabéticos se tratan de la misma forma. Hay enfermedades, más no enfermos. Es decir, no se podemos tratar de una manera estandarizada todos los casos. Cada caso es único y particular y tiene que ser estudiado y abordado de manera particular. Gracias, doctora. Así es. Sí, catalogar un evento adverso va a depender del contexto y del mismo análisis que se haga. Gracias, doctora Medina. Y hay otra pregunta, es relacionada con la doctora Petrona López pregunta, porque esto puede generar también un poco de confusión. Si esta evaluación de los eventos adversos, comprendo, la pregunta es más relacionada con la metodología que se utiliza para el análisis de los eventos adversos. Dice, ¿esta evaluación de eventos adversos se asocia con la investigación de incidentes y accidentes de trabajo en el programa de seguridad y salud en el trabajo? Muy buena pregunta. Y me gusta que me hayan hecho esta pregunta porque es muy importante para dejar clarificado ese aspecto. Digamos que unos años atrás se veía mucho esto, de que uno llegaba a las instituciones y encontraba clasificado como eventos adversos los accidentes de trabajo. Entonces le decían, no, que el bacteriólogo se puncionó, se pinchó en aquella época que ni siquiera había Vacutainer, no, que se pinchó con la aguja, por ejemplo. Entonces, encontraba uno catalogado la confusión entre accidentes de trabajo y eventos adversos. Resulta que el abordaje que se hace en el tema del sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo, ya sea como como accidentes de trabajo como tal, no hablemos de enfermedad laboral, sino como accidentes de trabajo, tienen un abordaje muy diferente al abordaje que se hace al evento que sucede, ya no al operario, ya no al individuo que ejecuta la tarea, sino al paciente, desde la óptica de toda la temática del abordaje que se hace en la seguridad del paciente. O sea, son dos ámbitos completamente diferentes. Entonces, no podemos confundir accidentes de trabajo con eventos adversos, porque el abordaje es absolutamente diferente. Gracias, doctora Medina. No hay más preguntas en el chat. Muchísimas gracias. Gracias a usted, mi doc. Listo, vamos a seguir. Bueno, el paso número 6 es identificar el factor contributivo. Ya estamos relacionando ya lo que son las fallas latentes, esas que están en la organización, esas que están en la alta dirección, allá donde se toman las decisiones, donde se definen las políticas, donde se define cómo va a ser la política, por ejemplo, para la elaboración de protocolos, de guías de atención, de la documentación del sistema de referencia y contrarreferencia, y las listas de chequeo de entrega de turno, cómo va a ser ese estilo de entrega de turno, y cómo es ese ambiente laboral en la empresa, cómo son las políticas de contratación del personal, si es a dedo todavía, o si realmente tenemos un sistema, un sistema de selección de talento humano consistente, donde hacemos una buena selección de talento humano, de unas hojas de vida, de unas entrevistas, de unas pruebas, y que cuando ya llegamos a autorizar al talento humano que se va a vincular es porque realmente cumple con todas las competencias técnicas para el desarrollo de la tarea. ¿Cómo está ese programa de capacitaciones desde la alta dirección? ¿Cómo está definido?
se tiene implementado, se le hace seguimiento al cumplimiento, y no solamente a su cumplimiento, sino a su efectividad y a la consecución de los objetivos planeados en el mismo. ¿Cómo son esas políticas institucionales que definen las entregas de turno, que definen el sistema digamos, de supervisión? Se hacen rondas de seguridad en la organización, y esas rondas de seguridad, si se hacen, ¿qué sucede con los resultados de esas rondas de seguridad? En la práctica sirven para alguna toma de decisiones o se quedan engavetados. ¿Qué sucede con las auditorías que se hacen, por ejemplo? ¿Qué sucede con las políticas institucionales que definen ese sistema de referencia y contrarreferencia? Cuentan con política de gestión del riesgo, de gestión de compras, de selección del talento humano, entre otras muchas, todas esas decisiones importantes que de la alta dirección se toman y que se convierten en fallas latentes que como factores contributivos pueden llegar a impactar ese momento de verdad, atención en salud, produciendo una acción insegura que puede conllevar fácilmente a un evento adverso. Ahora bien, hay unos factores contributivos que dentro de la organización deben ser priorizados, ¿de acuerdo? De acuerdo con el impacto que se pueda tener en un futuro sobre la seguridad del paciente. Nosotros como organización tenemos claro que hay unos eventos adversos que, digamos, son nuestro coco, por decirlo así, a los que estamos más propensos en la organización. Entonces tenemos que entrar a hacer una lista de esas acciones para enfrentar cada factor contributivo que me puede ocasionar esa acción insegura y a llevar a su vez a un evento adverso, y saber cómo lo voy a mitigar. Debo asignar responsables, debo asignar un tiempo definido para la intervención, debo hacerle seguimiento, tengo que tener los recursos designados para digamos, todo lo que se requiere implementar, hacer el seguimiento a la ejecución de ese plan, hacer un cierre formal solo sí, cuando se haya implementado y se haya efectuado y se haya medido que realmente se cumplió y se mitigó en el tiempo la ocurrencia de ese evento adverso, de que esa acción, de esa falla latente ya fue mitigada. Fijar fecha de seguimiento para evaluar la efectividad del plan de acción. Entonces siempre tener claro que las acciones que vamos a implementar no son generales, son específicas para cada uno de los factores contributivos que hayamos identificado en nuestro listado. Es lo primero. Y segundo, hay que priorizarlas porque muy seguramente no lo vamos a poder intervenir todas al tiempo. Intervengámoslas así, pero prioricemos cuáles son esos de mayor impacto que puedan, digamos, afectar más la seguridad del paciente y sus muestras para iniciar con ellos ese trabajo de definir la acción, las acciones que queden, digamos, mitiguen cada factor contributivo, impidiendo que se materialicen en acciones inseguras. Bueno, aquí no sé si vamos a alcanzar a terminarlo, yo creería que sí, pero no sé si nos volamos esta parte o la dejamos al final, porque no sé si me alcanza el tiempo para el programa de seguridad del paciente, o si dejamos el programa de seguridad del paciente, si no alcanzamos, lo empatamos con lo que sigue después, doctora Alexis. Porque aquí lo que voy a presentar es un ejercicio rápidamente de un caso del protocolo de Londres para que lo resolviéramos entre todos. Sí, doctora. Listo. Sí, Entonces, doctora, listo, perfecto. Entonces dice, al servicio de urgencia del hospital de Tangamandapio llega la paciente María Agudelo Suárez, de 50 años de edad. El médico de turno le realiza el examen físico y por su sintomatología clínica inmediatamente sospecha de glicemia elevada, por lo cual le ordena los siguientes exámenes de laboratorio: prueba de glicemia, parcial de orina, cuadro hemático, haciendo énfasis en que le urgen los resultados para decidir conducta al paciente. Las muestras son tomadas rápidamente por la operaria de toma de muestras y las lleva al laboratorio para su procesamiento. La bacterióloga que acaba de recibir el turno procesa la prueba de glicemia según la técnica que se maneja usualmente en el laboratorio, dándole un resultado normal. E igualmente procesa los otros exámenes y los reporta rápidamente. El médico, al leer los resultados, se da cuenta que no concuerdan con la sintomatología clínica del paciente. Llama a la bacterióloga y esta le explica que el examen fue realizado adecuadamente. Sin embargo, la bacterióloga revisa el libro de entrega de turnos y encuentra una nota de la colega que le entregó el turno, de la cual no se había percatado, donde le explica que el kit de glucosa en uso se averió
que no lo debe utilizar y que las glicemias que lleguen las debe remitir al laboratorio clínico de referencia que se encuentra en dirección muy cercana al hospital. La bacterióloga comprende entonces la razón de lo sucedido y se dirige a la urgencia para explicarle al médico, y en ese momento el médico se encuentra haciéndole maniobras de intervención a la paciente porque entró en shock cetoacidótico. La paciente responde satisfactoriamente a las maniobras de intervención médica. Entonces, recordemos que para hacer el análisis del caso según el protocolo de Londres tenemos que definir primero las acciones inseguras, luego los factores contributivos que favorecieron la acción insegura para que se diera ese evento adverso. Esa es, digamos, la dinámica del protocolo de Londres. Entonces, lo primero que vamos a entrar a describir es la acción insegura. A ver, ¿cuál podemos escribir en el chat? ¿Cuál consideran ustedes que es la acción insegura, digamos, allí clarita que se ve? A ver, ¿cuál es la acción insegura? Bueno, doctora, el chat se nos llenó. No se hizo entrega de turno, no recibir el turno, mala entrega de turno, no mirar la entrega de turno, no revisar el libro de entrega de turno, la no comunicación en la entrega de turno, falta de comunicación en la entrega de turno, no leer la entrega de turno. O sea, todas las respuestas están relacionadas con la omisión de las notas de entrega de turno, falla en la entrega de turno, falta de entrega de turno, falta de comunicación, no se leyó la entrega de turno, falta de comunicación, la falta de una buena entrega de turno, no revisar las notas de entrega de turno, no revisó la bitácora al recibir el turno, no se entregó el turno, fallas en la comunicación. Hay una respuesta, dice el kit se debía marcar como no usar. La bacterióloga no lee el libro de entrega de turnos. Muy bien, todas las respuestas supremamente acertadas, ¿verdad? Hubo un fallo en la comunicación entre las bacteriólogas durante el momento del cambio de turno. Eso es, digamos, la acción insegura muy clara que se ve allí. Muy bien. El segundo paso es que vamos a describir cuáles fueron las barreras de seguridad que fallaron. ¿Cuáles fueron esas barreras de seguridad del sistema? Que son acciones, que son, digamos, prácticas seguras que debimos implementar y que fallaron. ¿Cuáles serían? A ver. El equipo y sus controles antes de iniciar el turno. Respuesta. Si el reactivo está averiado, no debería estar allí para su uso. No se marcó el kit para no uso. El control de calidad. Historial de la paciente. No, estamos hablando de factores, ¿cierto, doctora? Contributivos. Ah, no, las barreras de seguridad que fallaron en el sistema. Fallaron. El equipo. Pasar a cuarentena el kit. Escriben los reactivos que se dan como uso, los reactivos, se me fue la respuesta. Notificación visual de no uso del reactivo, control de calidad del reactivo, falla el protocolo para no utilización del reactivo averiado. Sí, pero a ver, ¿cuáles son? Recordemos que las barreras de seguridad son humanas, físicas, naturales, administrativas. Entonces, con base en esas barreras, ¿cuáles fueron las barreras del sistema que fallaron? Fallaron barreras humanas, fallaron barreras administrativas, fallaron fallaron barreras naturales. ¿Qué barreras fallaron? Las barreras humanas, tarea de tecnología, humanas administrativas, humanas. La mayoría están humanas administrativas. Pero Bueno, alguien sí habló de la tarea y la tecnología. muy bien, excelente. Entonces, fíjense, lo primero es el fallo de la barrera humana. La lista de chequeo en cambio de turno. No sabemos si se cuenta con la lista de chequeo,
si no se cuenta con la lista de chequeo y si se cuenta no la tienen implementada o no hay adherencia a ella porque no se utilizó. Es probable que no se haya utilizado, no se utilizó de hecho porque si se hubiese utilizado lista de chequeo en el cambio de turno no hubiera pasado. Otra barrera de seguridad que falló, la física, a nivel físico, los canales de comunicación, que en este momento nos damos cuenta que la colega Said se marchó del turno sin hacer realmente una entrega completa. No hubo ese espacio donde se tuviera el momento para la entrega completa del turno entre ellas, entre las colegas. Barreras naturales como por ejemplo que se contara o se cuente, no sabemos, con un espacio de comunicación, un espacio tranquilo para la entrega del turno. Y barreras administrativas porque no sabemos cómo es la cultura de seguridad en esa institución. O sea, la cultura de seguridad allí está muy pobre. O supongamos que el personal es insuficiente, supongamos que la persona que se fue, que salió del turno, ¿cuántas horas de trabajo venía? ¿Con cuántas horas venía ese turno? Y estaba tan cansada y agotada que quería irse y no entregó a tiempo el turno. No sabemos, ¿verdad? No sabemos si de pronto no estaba bien entrenada la persona que recibe el turno y no cayó en cuenta tampoco de hacer una buena recepción del turno y preguntar y darse cuenta de todo lo que pudiera estar relacionado con el turno que estaba recibiendo, con lo que estaba sucediendo, con lo que estaba recibiendo ella en el turno. Entonces hay muchos aspectos que entrar a definir que dependen del contexto, pero que en términos generales pudiéramos decir que hay fallos de barreras humanas, físicas, naturales y administrativas en este caso. A ver, ya habiendo descrito, supongamos que ya hubiéramos descrito todas las barreras y todas las acciones inseguras, ahora describamos los factores contributivos relacionados a esas fallas latentes. ¿Cuáles creen ustedes que son esos factores contributivos que pudieron haber desencadenado las acciones inseguras? Recordemos que los factores contributivos entonces están relacionados con la tarea de tecnología, con el individuo, con el ambiente, los equipos, el equipo de trabajo, en fin. No hay respuestas, dicen administrativas, porque no tienen reactivos suficientes, trabajo mecánico, recarga laboral, ambiente, equipo de trabajo, ambiente, tarea y tecnología. Ambiente, control de calidad, tarea y tecnología. Individuo, equipo de trabajo. Muy bien. Equipo de trabajo. Tarea y equipo de trabajo. Tarea y tecnología. Son las últimas respuestas, doctor. Ambiente. Muy bien, excelente. Entonces, recordemos, fíjense, a nivel de tarea y tecnología, no sabemos si cuenta el servicio con un protocolo de entrega de turno, si está diseñado, y si está diseñado, si está socializado, y si está socializado, si está implementado, al parecer por lo menos implementado no está, ¿verdad? Y si está implementado, ¿hay adherencia? Parece que no hay adherencia. O falta adherencia a los protocolos, por ejemplo, a ese protocolo de entrega de turnos, si está el protocolo, si está como tal el procedimiento, no hay adherencia a ese protocolo. La deficiencia en la entrega de turno del personal, porque ¿cómo así que te vas a ir y no me has entregado bien? O yo voy a llegar y me quedo con un turno medio entregado. O sea, esa deficiencia en la entrega de turno es gravísima, es crítica, porque de ahí se desprenden muchas situaciones que se desarrollan en el turno. Para la persona que queda, si no tiene la información completa, es un cuento, ¿cierto? Yo a nivel ya en nivel del individuo, entonces, el desconocimiento de las tareas, de los protocolos y los manuales y también de las decisiones que se tienen que tomar en un momento dado, de la fatiga del personal, porque no sabemos, como decíamos, en qué condiciones estaba la bacterióloga que se fue.
de cuántas horas de trabajo venía ella sola y cómo era la demanda, cómo fue la demanda de ese turno en cuanto al volumen de trabajo que tuvo. Si es que hay sobrecarga de trabajo en el individuo, si hubo sobrecarga de trabajo. El ambiente, cómo es ese ambiente, si el personal es insuficiente, cómo es ese patrón de turnos, la deficiencia de espacio para la entrega de turnos, el equipo de trabajo. Entonces vamos a cómo es la comunicación en ese equipo de trabajo, cómo es la comunicación verbal en el equipo de bacteriólogos, en las entregas de turnos, la comunicación escrita, la comunicación es vertical o horizontal, la falta de esos canales de comunicación efectiva que favorezcan el trabajo en conjunto para que sea eficiente y efectivo. Y las fallas latentes, a ver, ¿cuáles serían esas fallas latentes? Ya las fallas que están, digamos, donde está la verdadera, la causa raíz de los eventos adversos, ya relacionados con qué están relacionadas esas fallas latentes, donde está la verdadera causa raíz de los eventos adversos. ¿En dónde será? No hay respuesta, reactivo vigilancia, recurso humano, falta de protocolo de entrega de turno, comunicación. Pero ¿dónde está esa raíz de las fallas latentes? ¿Dónde está la causa raíz de todas las fallas latentes en la organización que puede conllevar a factores contributivos que a su vez desencadenen acciones inseguras que promuevan la incidencia, ocurrencia de eventos adversos e incidentes? ¿En dónde reside esa causa raíz? ¿En qué área? ¿En dónde? De la organización. Hablando de factores contributivos. ¿En dónde? ¿Cuáles son esos factores contributivos que están directamente relacionados con fallas latentes? Fallas latentes, completamente latentes, no las vemos, o por lo menos no a simple vista. ¿No hay comentarios en el chat? Sí, doctora, hay muchas respuestas. Ah, bueno. Sí. Hablan de administrativas, protocolos de laboratorio, políticas de gestión, falta de adherencia al protocolo, falta de capacitación e inducción, falla en la parte administrativa, fallas de la coordinación, falta de la adherencia a los protocolos, gerencial, capacitación, cultura de calidad, falta de orden en los procesos, fallas en la organización y gerencia, por no saber contratar personal capacitado y con adherencia, fallas latentes, hay protocolos para entrega de turno, administrativas y organización, programa de seguridad del paciente y profesional, administrativas, fallas latentes en las barreras que existen, están en el equipo de trabajo, administrativas, falta de entrenamiento del personal, están establecidos protocolos de reactivo vigilancia, la vigilancia de los, carencia de formación y capacitación, procesos prioritarios, organización y cultura, no hay política de gestión de riesgos. Y la última, el registro toma decisiones correctas ante un requerimiento médico, pues no se puede como bacteriólogo solo decir ese es el resultado y ya, sin antes revisar si se presentó una falla inesperada. Organización y gerencia. Básicamente es eso, ¿no? Que esas fallas latentes están en la organización y la cultura, es decir, en la alta dirección. Allí donde se definen esas políticas, las políticas de entrega de turno en el laboratorio, las listas de chequeo,
que desde donde se define el ambiente laboral, el tipo de gerencia, de liderazgo que ejerce esa gerencia en la organización, las políticas para la contratación del talento humano, los programas de capacitación anual y, por supuesto, la medición de su efectividad y su seguimiento a través de los indicadores. ¿Cómo son esas políticas? Bueno, ya lo dijimos que definen las entregas de turno. Si hay supervisión a través de rondas de seguridad. Todas las decisiones que se toman desde la alta dirección, desde la organización y la cultura, allí se definen las fallas latentes donde reside la verdadera causa raíz de los eventos adversos. Por donde se mire, siempre la causa raíz va a estar allí, en la organización y la cultura. Siempre. Porque, ¿perdón? No, perdón. No, es Dígamelo. que surgió una pregunta en el chat. La doctora María Eugenia Méndez pregunta, doctora, ¿me puede por favor recordar cuál es la diferencia entre factor contributivo y falla latente? La falla latente es un factor contributivo. Lo que pasa es que cuando hablamos ya de falla latente, la más latente esa es la que está a nivel de la alta dirección en la organización y la cultura. Yo me voy a devolver por acá. Y vamos a mirar el protocolo de Londres, la estructura del protocolo de Londres. Entonces, cuando miramos la estructura del protocolo de Londres y miramos las fallas latentes, vemos todos esos son factores contributivos. Pero los que vemos más simplemente, lo que vemos más sencillamente son los relacionados con el paciente, con la tarea de la tecnología, con el individuo, el equipo y el ambiente. Pero hay unos que son más latentes, esos que realmente no los vemos cuando uno no ve el evento adverso, cuando está en la punta de la nariz, como les decía. Están en esas decisiones, esas fallas latentes, están en esas decisiones que se toman en la alta dirección, que están impactadas por el contexto institucional. Esas son las fallas latentes, ¿ya? Ahí es donde reside la causa raíz de los eventos adversos, la verdadera causa raíz de los eventos adversos. Lógicamente, sumado a otros factores contributivos como el paciente, como tecnología, como el individuo, equipo, ambiente, etcétera. Pero siempre esas decisiones desde la alta dirección son definitivas para ocasionar momentos propicios al ambiente propicio para que se den acciones inseguras que conlleven finalmente a un incidente o un evento adverso. Me refiero a una política errática de compras. Una política errática de compras en donde se compra lo más barato y no lo de mejor calidad, donde no hay un equilibrio entre costo-beneficio, sino compra lo más barato, no importa que sea malo, pero de que sea barato, eso hágale que eso me sirve. Y entonces se produzca un evento adverso a través del uso de un equipo biomédico, ¿verdad? O un dispositivo médico que está en mal estado porque no es de buena calidad. Y entonces se produce un incidente o un evento adverso al paciente. O supongamos, nada más, faltamos de algo, un electrobisturí a un paciente en una organización en donde no se tenga en cuenta hacer la planeación o la intervención meteorológica de los equipamientos biomédicos. Y entonces un electrobisturí no tiene mantenimiento preventivo y el electrobisturí quemó al paciente, le produjo una quemadura al paciente. El incidente o el evento adverso que se produce ahí, el evento adverso, lógicamente que hay una acción insegura, pero fue motivada desde la alta dirección por un errático manejo en su política de gestión de la tecnología, porque no tienen la intervención meteorológica al día o vigente. Entonces, mire, siempre que hacemos ese análisis nos damos cuenta que finalmente hay un factor latente, una falla latente que fue la que motivó la ocurrencia de la acción insegura. Gracias. Pero una falla latente, un factor contributivo es una falla latente. ¿Puedo agregar algo, doctora? Por favor, doctora. Sí, no, que a veces no, así como dice la doctora, a veces puede uno estar frente, ¿cierto? La causa puede estar ahí frente a la nariz de uno, pero no logramos verla. Entonces, algo que ayuda metodológicamente es el preguntarse, ¿no? Y ahí es donde se aplica muchas veces la técnica de los por qué.
Entonces, algunos hablan de los 3 por qué para llegar uno finalmente a la falla latente, o sea, empieza como, porque es como un árbol, ¿no? Entonces, a uno, las ramas es lo que vemos, pero necesitamos llegar finalmente a la causa raíz. Y los por qué, haciéndose uno la pregunta, ¿por qué se entregó ese resultado? Entonces uno da una respuesta, luego se hace la pregunta, ¿pero por qué? Y la siguiente, y va a ser, es una forma, ¿no? En que uno logra muchas veces llegar a esa causa raíz. Algunos aplican los 3 por qué, otros los 5 por qué. Es algo más de metodología para lograr llegar hasta, porque a veces puede ser para llegar a esa falla latente, ¿no? A veces no se logra ver en el primer por qué. Así es. Mínimo son 5. Gracias. Mínimo son 5. Gracias, doctor. Gracias, doctor Nelly. Bueno, ya luego tenemos lo que es el plan de mejora. La plan de mejora también lo podemos, digamos, según la matriz que ustedes tengan diseñada para esa finalidad, en donde vamos a definir cuáles son esas políticas, en este caso específico para la entrega de los turnos, específicamente en el área del laboratorio clínico. Si no se encuentra, por ejemplo, con un procedimiento de entrega de turnos, habrá que diseñar el procedimiento, habrá que divulgarlo con el correspondiente registro, implementar las listas de chequeo para la entrega de turnos, fomentar el ambiente laboral, en el ambiente laboral la comunicación entre los compañeros, el equipo asistencial, revisar las políticas de contratación del talento humano, implementar programas de capacitación anual, las políticas institucionales que definan los tipos de entrega de turno, la supervisión a través de rondas de seguridad, en fin, de acuerdo a cada factor contributivo, implementar una acción específica para la mejora, y lo importante es que con esto se le haga un seguimiento a través de indicadores para medir en el tiempo su efectividad para poder finalmente hacer el correspondiente cierre. Bueno, no era hasta aquí, abarcaba hasta un poco más. Ya lo que es el programa de seguridad del paciente lo podemos dejar pendiente entonces para el siguiente encuentro el próximo martes, con el favor de Dios. Quedamos aquí para iniciar metodología. Bueno, vamos a cerrar con esto para dejarlo aquí ya quietecito ya de una vez. Ya hemos hablado de las digamos, de las metodologías para identificación, análisis, gestión, evaluación de eventos adversos, incidentes. Luego tendríamos la metodología para la gestión de los riesgos, es decir, la metodología o herramienta preventiva. Y desde este orden de ideas, recordemos que desde el criterio 5 del estándar de procesos prioritarios se nos pide textualmente gestionar los riesgos en la atención. Así lo dice, no lo digo yo, lo dice la 3100 en el criterio 5. El prestador de servicios de salud debe, en el 5.1 dice, gestionar los riesgos en la atención en salud. El prestador quiere decir que profesionales independientes, IPS. Cuando nos pide gestionar los riesgos en la salud, nos están pidiendo, amigas mías, amigos míos, estamos implementando, la invitación es a implementar metodología ANFE. Bueno, puede ser otra metodología, pero yo les hablo del ANFE porque es la que recomienda el ministerio y la que estamos, digamos, manejando muy exitosamente. Entonces, hay que primero, aquí les quería colocar, escribir algunos riesgos que son los más comunes que se presentan en el laboratorio. No me voy a detener en eso, lo que quería llegar era que hay diferentes metodologías a la orden del día para gestionar los riesgos, pero de todas esas metodologías nosotros vamos a trabajar con el análisis de modo de fallo y sus efectos, que es la metodología ANFE. No lo vamos a hacer enseguida, eso lo vamos a hacer en una digamos, clase especial, en 2 encuentros para desarrollar la metodología ANFE, primero la parte teórica y luego ya lo que es el taller que vamos a realizar con relación a esa parte. Bueno, entonces, estos riesgos le quedan aquí, que son, digamos, un insumo muy importante, los riesgos más comunes en la fase preanalítica, los riesgos más comunes en la fase analítica y los riesgos más comunes en la fase posanalítica, como para que lo tengan allí, allí como pendiente, que les sirve cuando vayan a organizar sus procedimientos, sus documentos, para que los vayan teniendo en cuenta esos riesgos que, digamos, deben tenerlos como muy identificados si son de su competencia, que seguramente sí, en sus respectivos laboratorios. Y bueno, ya era esto. Aquí terminaríamos para luego sí entrar al diseño del programa de seguridad del paciente. Con esa parte terminaríamos con el diseño del programa de seguridad del paciente
terminaríamos de cerrar la parte que está relacionada con seguridad del paciente. Muchas gracias. Si hay otras preguntas, aquí estoy a su orden, o aportes para escucharlos también. Bienvenidos sean. Ay, gracias, doctora Medina. Estoy revisando el chat, a ver si no se nos queda alguna pregunta, pero no. Un comentario que hace la doctora Tirsa Isabel, dice, fallas latentes son aquellas que a pesar de tener barreras o controles para prevenir incidentes o eventos adversos, se presentan los eventos adversos. Se deben cambiar las barreras que existen. El resto, doctora, agradecimientos a la doctora Medina. Gracias a ustedes. Muchísimas Gracias a ustedes. gracias. Sí, creo que vamos siendo las 8 de la noche y con 171 asistentes al curso cerramos el evento de hoy. Esperándolos, pues primero agradeciendo a cada uno de ustedes por este apoyo, por aprovechar estos espacios de aprendizaje. Todos estamos aquí conociendo, aprendiendo mucho más. Doctora Medina, muchísimas gracias por todos los aportes que usted nos da. Gracias a usted, doctora. Gracias a todos los colegas que se conectaron, siendo hoy viernes y el cuerpo lo sabe. Están aquí muy juiciosos todos. Qué bien, me encanta. Motivadísimos. Entonces, muchas gracias. Y en nombre del CNB, Colegio Nacional de Bacteriología, les deseamos un feliz fin de semana y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Una feliz noche para todos. Que descansen. Feliz fin de semana. Lo mismo, doctora Medina. Buen descanso. Feliz fin de semana.